quiero hablar un poco sobre un tema muy importante, el cual es la inerrancia de la Biblia. La inerrancia de las Escrituras es una doctrina formulada por cristianos protestantes. Se dan unas discusiones en el año 1976 sobre la crítica textual. Están la búsqueda del Jesús histórico, la hipótesis documentaria. La crítica textual está en su auge. Un grupo de cristianos conservadores como Benjamin Warfield, Charles Hodge, entre otros, vieron un peligro en estas cosas y se realizó una serie de debates en el que teólogos o los eruditos de las universidades cristianas están enseñando lo que según ellos llaman liberalismo teológico, que están negando muchas verdades de las escrituras. Entonces, surge en el año 1978 una declaración conocida como la Declaración de Chicago sobre la inerrancia de las escrituras. Dicha declaración es una respuesta ante la crítica textual, ante el liberalismo teológico, cuyo fin es defender la veracidad de las escrituras. Ahora bien, esto afirma, tengo que decirles que la Declaración de Chicago está compuesta por 19 artículos, cada uno está compuesto por una afirmación y luego una negación. También está un resumen al principio de qué es lo que significa la doctrina de la inerrancia y qué conlleva a esos autores a elaborarla. Hay un grupo de cristianos fundamentalistas que consideran que si vos no aceptas la doctrina de la inerrancia, no sos salvo, no sos cristiano. Sin embargo, vamos a demostrar que esto es un error. De hecho, los mismos autores, aquí les voy a citar tengo este libro que se llama Técnicas de Análisis e Investigación de la Biblia de Raúl Saldívar, un buen teólogo que ha escrito mucho sobre crítica textual. Y en este libro hay un anexo donde está la Declaración de Chicago, el texto íntegro. Y quiero leerles una parte donde dice en el último artículo, en el artículo 19, dice esta negación: negamos que tal confesión es necesaria para la salvación. También negamos que la inerrancia pueda ser negada sin graves consecuencias, tanto para el hombre como para la iglesia. Notan, los mismos que prepararon la declaración de la inerrancia están diciendo que niegan que esta doctrina o esta confesión sea necesaria para la salvación. En otras palabras, el negarla o el afirmarla no pone en juego tu salvación. No pone en juego si sos o no sos cristiano, no caes en una herejía. Así que es un punto que hay que dejarlo claro. Lo que ellos dicen es que negarla produce graves consecuencias para la iglesia y para la persona como tal, pero no se meten en el tema de la salvación. Sin embargo, es necesario afirmar que en esta declaración hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el resumen de ella, al principio, hay una parte donde dice lo siguiente. Escuchen esto. La autoridad de la Escritura es dañada si esta total inerrancia divina es de alguna manera limitada o no tomada en cuenta. Recuerden, la inerrancia significa que la Biblia no contiene error en ninguna de sus afirmaciones. De modo que cuando lees que Josué detuvo el sol, eso no tiene error. Que cuando lees que el sol y la estrella se crearon al cuarto día del Génesis capítulo 1, eso es así. Entonces, tienes que creer en la creación de la tierra joven en 6 días y cosas por el estilo. De lo contrario, estás negando, estás socavando la autoridad de la Escritura según esta declaración. Bueno, la declaración compilada en este libro. Pero eso es un error. Quiero citarle otro autor que se llama Theo Donner.
Tío Donner es un autor que muy prolífico también, se lo recomiendo, y él escribió un libro que se llama Reflexiones en torno a la historia del exégesis. Un libro muy documentado y se lo recomiendo. Y en la página 856, él está hablando sobre la Declaración de Chicago. Y más adelante, en la página 860, nos dice lo siguiente. ¿Cómo se puede declarar que la doctrina de la inerrancia ha sido parte integral de la fe de la Iglesia a lo largo de su historia si los debates en torno al tema de la inerrancia son relativamente recientes y si la Iglesia pudo reconocer la autoridad de la Escritura por tantos siglos sin definir la inerrancia? ¿Qué está diciendo acá? La Iglesia, antes del año 1978, ya creía en la autoridad de las Escrituras y ya se habían resuelto los problemas del cristianismo. Nunca hubo problemas con la autoridad de la Biblia. Y la Iglesia no necesitó una declaración sobre la inerrancia para eso. La Iglesia pudo sobrevivir, pudo sostenerse la autoridad, la inspiración de las Escrituras sin una declaración como la que surgió en 1978. Así que es falaz, es un error pensar que si no confesas la declaración sobre la inerrancia, estás negando o socavando la autoridad de las Escrituras. De hecho, los reformadores como Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, entre otros, no tenían esa postura. Otro error que considero a tratar es que la Declaración de Chicago parte de una premisa en la que Dios, al ser perfecto, no puede inspirar un texto imperfecto. Que Dios, al ser verdad, no puede inspirar un texto que tenga falsedad. Sin embargo, yo no voy a decir que Dios inspire cosas falsas o que Dios inspire mentira. No, para nada, porque Dios es la fuente de toda verdad. Pero eso no significa que por el hecho de que Dios inspiró la Escritura, no se encuentre algún error de forma en ella. Porque, les pongo un ejemplo. Si fuese verdad que Dios, por el hecho de ser perfecto, todo lo que Él crea tiene que ser libre de error, entonces nosotros, las personas, también seríamos libres de error porque somos creación de Dios. Aún la salvación sería perfecta, no pecaríamos porque la salvación es creación de Dios. Nueva criatura somos, dice 2 Corintios 5. La iglesia, que es el pueblo de Dios, es creación de Dios también. Y la iglesia falla. La iglesia no es infalible. Entonces, eso de que por el hecho de que Dios es perfecto, lo que Él crea tiene que ser perfecto, no necesariamente tiene que ser así. Lo otro es que es el siguiente punto que les quiero mostrar también. Esta declaración fundamentalista nos mete en algunos aprietos. Por ejemplo, hay ateos que toman el texto de donde Josué le dice que el sol se mueve o que el sol y la luna fueron creados al cuarto día. Y bueno, ellos dicen ese es un error y por lo tanto la Biblia contiene eso. Entonces algunos creyentes bien intencionados empiezan a realizar malabares para tratar de justificar eso. Sin embargo, eso nos mete en problemas. Yo creo, y muchos cristianos también lo creen, que la Biblia es inerrante en cuanto a lo que ella afirma. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia es la revelación de Dios, la revelación del Evangelio, la revelación de Jesucristo. La Biblia es inerrante en los temas de salvación, en los temas espirituales. Todo lo que la Biblia dice sobre quién es Dios, sobre cómo se revela Dios, de quién es el hombre, cómo el hombre obtiene la salvación, quién es Jesucristo. En esos temas la Biblia es inerrante. La Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro de historia, no es un libro, aunque contiene historia, no es un libro de
cualquier ciencia que ustedes puedan imaginarse. La Biblia es un libro que trata sobre la revelación de Dios y en eso la Biblia es que no contiene error. Así que creo que es un punto que necesitamos tenerlo claro. No es correcto decir que hay personas que no son cristianos por no aceptar una inerrancia fundamentalista. Los reformadores que le mencioné anteriormente no tenían esa doctrina, no creían en eso. Esta doctrina surge como una reacción ante la teología liberal. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y espero que este tema les sea de ayuda. Hay muchas cosas más que decir sobre esto, pero era una breve reflexión que les quería compartir.